Durante años pensé que la conocía mejor que a nadie, que nuestra vida estaba construida sobre la confianza, el respeto y un amor inquebrantable. Pero un solo día, un solo descubrimiento, derrumbó todo lo que creía cierto. No te hablo de una simple mentira, ni siquiera de una traición común. Lo que voy a contarte es la clase de revelación que te congela la sangre, que te hace dudar de cada recuerdo, de cada palabra, de cada momento compartido, porque no solo me engañó. Ella tenía otra familia, y yo no sabía nada. El día que la verdad salió a la luz, sentí como si me hubieran arrancado de mi propia vida y me hubieran arrojado a una película que no había elegido protagonizar. Y lo más irónico es que todo empezó con un detalle tan insignificante que en cualquier otro momento lo habría ignorado por completo. Pero ese pequeño detalle fue la primera pieza de un rompecabezas oscuro y retorcido. Uno que me llevó a descubrir que la persona con la que compartía mi cama, mis sueños y mi futuro, también tenía otra casa, otra vida y alguien más esperándola. La conocí hace casi una década, en un momento en el que mi vida estaba lejos de ser perfecta. Yo atravesaba una etapa difícil. Deudas, un trabajo que apenas me dejaba tiempo libre y la sensación constante de que el mundo iba demasiado rápido para mí. Y entonces apareció ella, con una sonrisa capaz de detener cualquier tormenta. Al principio no fue un flechazo de película, más bien fue una conexión lenta pero profunda. Nos hicimos amigos antes de ser pareja, compartiendo cafés que se alargaban hasta el cierre del local, conversaciones que pasaban de lo trivial a lo más íntimo sin darnos cuenta. Poco a poco, ella empezó a ocupar un espacio que no sabía que estaba vacío. Cuando dimos el paso de vivir juntos, fue como si por fin el mundo tuviera sentido. Recuerdo que pintamos las paredes de nuestro pequeño departamento un fin de semana entero, riendo porque ninguno de los dos sabía realmente lo que hacía, y en medio de esa torpeza nos prometimos que siempre nos apoyaríamos, pasara lo que pasara. Yo le creí. Por supuesto que le creí. No teníamos lujos, pero teníamos planes. Soñábamos con viajar, con tener una casa más grande, con formar una familia algún día, y lo más importante, confiábamos el uno en el otro. Al menos eso era lo que yo sentía. Si alguien me hubiera dicho entonces que todo era una mentira cuidadosamente construida, me habría reído en su cara, pero ahora sé que desde el principio había partes de su vida que nunca me dejó ver. Con el tiempo empezaron a aparecer pequeños detalles, cosas que en su momento preferí ignorar. Eran tan sutiles que no parecían motivo de preocupación. Por ejemplo, cada cierto tiempo ella salía a visitar a una amiga y volvía horas después diciendo que se le había hecho tarde hablando. No era algo constante, pero lo suficiente para que a veces me quedara pensando. También noté que había momentos en los que se ponía nerviosa si yo me acercaba a su teléfono. No era que lo escondiera, pero siempre parecía tenerlo boca abajo sobre la mesa o lo llevaba consigo incluso para ir al baño. Cuando le preguntaba por qué, me respondía que simplemente no quería que su pantalla se llenara de huellas o que yo leyera mensajes de trabajo que podían preocuparme sin necesidad. Recuerdo una vez en una cena que su teléfono sonó y lo tomó tan rápido que parecía que le quemaba la mano. Lo que más me desconcertó no fue la rapidez, sino la mirada que puso, una mezcla de sorpresa y tensión. Me dijo que era su jefe, pero ¿quién llama a las 10 de la noche para hablar de trabajo? Otra cosa extraña eran los viajes cortos que empezó a hacer. Decía que iba a ver a su madre, que vivía a un par de horas, y yo no tenía razones para dudar. Siempre volvía con fotos de su supuesta visita, pero ahora, con todo lo que sé, me pregunto si esas fotos eran viejas o tomadas con la intención de que yo nunca cuestionara nada. En ese momento yo preferí confiar. Pensaba que todos tenemos derecho a un espacio personal y que insistir demasiado podía parecer control o desconfianza. Pero esas pequeñas señales eran como gotas cayendo sobre una piedra. Poco a poco fueron desgastando algo dentro de mí, aunque todavía no lo supiera. Fue un domingo por la mañana, uno de esos días tranquilos en los que planeas no hacer absolutamente nada. Ella dijo que iba a salir a hacer unas compras rápidas, que regresaría en 1 hora. Me dio un beso rápido y se fue. Todo normal, hasta que, unos minutos después, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina preguntó por ella. Me dijo que necesitaba confirmar si iba a llegar a tiempo para la comida con los niños. Me quedé en silencio. Traté de procesar lo que acababa de escuchar, pero antes de que pudiera preguntar más, el hombre se disculpó y colgó. Supuse que se había equivocado, aunque algo en su tono me hizo pensar que no. Cuando ella regresó, le pregunté de manera casual si alguien la había llamado por error.
Se quedó mirándome unos segundos, sonrió y dijo que seguramente era del trabajo, pero había un detalle que no encajaba. Nunca trabajaba los domingos y, lo más inquietante, su sonrisa no llegó a sus ojos. Esa fue la primera vez que una alarma real sonó en mi cabeza. Ya no eran simples corazonadas o cosas que podía justificar. Había escuchado algo concreto y, aunque no sabía exactamente qué significaba, tenía claro que no era algo bueno. Fue en ese momento cuando decidí que necesitaba respuestas, aunque la verdad pudiera destrozarme. La pieza final del rompecabezas llegó un viernes por la tarde. Ella me dijo que se quedaría trabajando hasta tarde, algo que ya me había dicho antes y que hasta ese momento yo simplemente aceptaba. Pero esta vez decidí seguirla. No quería hacerme ideas equivocadas, pero mi instinto me gritaba que había algo que no estaba viendo. Esperé unos minutos después de que salió y tomé mi coche, manteniendo suficiente distancia para que no notara que la seguía. Durante casi una hora condujo por carreteras que rara vez usamos. Me sorprendió cuando se desvió hacia una zona residencial de otra ciudad, a unos 40 minutos de casa. Allí estacionó frente a una casa que nunca había visto antes. Desde mi coche vi cómo bajaba con una sonrisa distinta. Una que no me dirigía a mí desde hacía mucho tiempo. Tocó la puerta y un hombre la recibió con un abrazo que no dejaba lugar a dudas. No era un saludo casual. Lo que me paralizó fue lo que ocurrió después. 2 niños corrieron hacia ella gritando «¡Mamá!» y ella los abrazó como si fueran suyos. Me quedé congelado. Sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. El tiempo se volvió espeso y lo único que podía escuchar era el latido acelerado de mi propio corazón. Ella no estaba trabajando. Ella estaba volviendo a otra vida, a otra casa, a otra familia. Y yo era el intruso sin saberlo. Me quedé allí, observando desde la distancia cómo entraban a la casa. Vi cómo, por la ventana, se sentaban a cenar juntos, riendo como una familia perfecta. Era como ver una película, pero yo no era el protagonista, sino un espectador invisible de la mentira más grande que había vivido. No sé cuánto tiempo pasé en el coche, pero cuando por fin reaccioné, mis manos estaban temblando. Tenía 2 opciones: irrumpir en esa casa y confrontarla frente a todos, o irme y planear fríamente qué hacer con la verdad que acababa de descubrir. Y por primera vez en mi vida, elegí la segunda opción. No porque no quisiera respuestas, sino porque sabía que, para enfrentar una mentira de ese tamaño, necesitaba llegar con todas las pruebas. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero no en la misma cama, ni en la misma vida. No hubo gritos, no hubo insultos, pero tampoco hubo amor. Solo un silencio incómodo que parecía llenarlo todo. Era como convivir con un fantasma. Estaba allí físicamente, pero todo lo que me había hecho sentir vivo se había ido. En los días siguientes, cada rincón de la casa se convirtió en un recordatorio doloroso. Las fotos enmarcadas de nuestros viajes, los regalos que alguna vez me dio con una sonrisa, las promesas que creí eternas. Todo eso ahora no eran más que pruebas de una mentira que había durado años. Y lo más duro era saber que mientras yo me esforzaba por construir una vida juntos, ella estaba dividiendo su tiempo, su amor y su verdad con otra familia. Aprendí algo que me costó entender. La traición no siempre llega como un golpe directo. A veces es como un veneno lento que se filtra en cada rincón de tu vida, que te debilita sin que te des cuenta, hasta que un día descubres que ya no queda nada de lo que eras. Y ese veneno, muchas veces, viene de la persona en la que más confiabas. La decisión de irme no fue impulsiva. Pasé noches enteras pensando en qué sería de mi vida, en qué pasaría si me quedaba, y siempre llegaba a la misma respuesta. Seguir ahí sería dejar que me siguiera matando por dentro. Así que un día, sin drama, sin explicaciones largas, me fui. No lo hice por venganza. Lo hice porque a veces marcharte es la única manera de salvar lo poco que queda de ti. Y si hoy tú, que estás viendo este vídeo, sientes que algo en tu relación no encaja, confía en tu instinto. No ignores esas señales que parecen pequeñas, porque a veces son las que te están advirtiendo de una verdad enorme y dolorosa. Enfrentar la verdad duele, sí, pero vivir en una mentira día tras día es mucho peor. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te pido que apoyes este canal. Suscríbete y activa todas las notificaciones para no perderte las próximas historias. Créeme, las que vienen te van a impactar tanto como esta. Y si conoces a alguien que debería escuchar esto, compártelo. Nunca sabes a quién le puede abrir los ojos.